Bienvenidos a su canal favorito donde desentrañamos todos los secretos, rumores y verdades ocultas detrás de las series y los actores que nos roban el sueño. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que ha estado quemando las redes sociales, encendiendo debates y generando más preguntas que respuestas: la supuesta, la rumoreada, la casi confirmada relación entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Sí, señores y señoras, hablaremos de Mert y Afra, el romance prohibido revelado, que ocultan. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de Yalan, la serie que los unió, analizaremos cada mirada, cada gesto, cada rumor que ha surgido en los últimos meses y, por supuesto, intentaremos descifrar ese misterio que rodea su relación. Pero antes de que empecemos a desgranar este culebrón, no olviden suscribirse al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos llenos de chisme jugoso, análisis profundos y las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. ¡Vamos allá! La chispa entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu saltó en el set de Yalan, eso es innegable. La química que vemos en pantalla entre Seyran y Ferit es palpable, electrizante, casi tangible. Pero, ¿esa química se limita a la actuación o traspasa la pantalla? Esa es la pregunta del millón. Desde el principio, los fans de la serie han estado divididos. Unos claman a los cuatro vientos que son la pareja perfecta, destinados a estar juntos, almas gemelas que se encontraron gracias al destino. Otros, más escépticos, aseguran que todo es una estrategia de marketing, una forma de mantener la atención sobre la serie y alimentar la fantasía de los espectadores. Y por supuesto, están aquellos que simplemente no ven nada especial entre ellos. Pero seamos honestos, la especulación no surgió de la nada. Hay, y probablemente seguirá habiendo, señales que alimentan la teoría del romance. Empecemos por las miradas. Las miradas. Esas miradas intensas, cómplices, a veces incluso tímidas, que se lanzan fuera de cámara. Hay compilaciones enteras en YouTube dedicadas a analizar cada una de ellas, intentando descifrar su significado oculto. Y la verdad es que, viéndolas, es difícil no pensar que hay algo más que amistad. No son miradas casuales, señores. Son miradas que hablan, que cuentan historias, que revelan una conexión profunda que va más allá de la simple colaboración profesional. Unas miradas que gritan: hay amor aquí. Luego están los gestos. Pequeños roces, sonrisas tímidas, manos que se rozan accidentalmente. Detalles sutiles que, si los vemos aislados, podrían no significar nada, pero que, sumados, construyen una imagen de cercanía y afecto. Un abrazo que dura un segundo más de lo necesario, una mano que se apoya en la espalda del otro de forma protectora, una risa compartida ante un comentario que solo ellos entienden. Son estos pequeños gestos, captados por cámaras indiscretas y compartidos hasta la saciedad en las redes sociales, los que encienden la llama de la esperanza en los corazones de los fans de Almohadilla Afram. Y por supuesto, no podemos olvidar los rumores. Fotografías filtradas, testimonios de fuentes anónimas, publicaciones en redes sociales que sugieren una relación que va más allá de lo profesional. Algunos medios de comunicación incluso afirman haberlos visto juntos en situaciones comprometedoras. Sin embargo, hay que tomar todo esto con pinzas, ya que muchas veces se trata de información no confirmada o directamente inventada. Recordemos que en el mundo del espectáculo, las noticias falsas y los rumores infundados son pan de cada día. Pero, ¿dónde hay humo, hay fuego? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Pero por qué tanto secretismo? ¿Por qué no confirman ni desmienten los rumores? Aquí es donde entra en juego la teoría del romance prohibido. Se rumorea que ambos actores, o al menos uno de ellos, estaban en relaciones sentimentales al inicio de las grabaciones de la serie. Esto complicaría enormemente cualquier acercamiento público, ya que podría generar conflictos y dañar sus respectivas carreras. Imaginen el escándalo: infidelidades, rupturas dolorosas, acusaciones cruzadas. Un drama digno de una serie turca. También se especula que las productoras de la serie podrían estar detrás del secretismo. Un romance confirmado podría beneficiar a la serie en términos de publicidad y atención mediática, pero también podría generar expectativas excesivas y afectar la dinámica del rodaje. Mantener la incertidumbre, alimentar la fantasía de los fans, podría ser una estrategia más rentable a largo plazo. Después de todo, ¿qué mejor publicidad que un romance en la vida real que refleje la pasión que vemos en pantalla? Es la fórmula perfecta para mantener a los espectadores enganchados y esperando con ansias cada nuevo capítulo.
Pero, ¿qué han dicho los protagonistas al respecto? Pues bien, ni Mert ni Afra se han pronunciado explícitamente sobre su relación. Han evitado responder directamente a las preguntas sobre el tema, prefiriendo desviar la atención hacia la serie y sus personajes. En algunas entrevistas han reconocido la gran química que existe entre ellos, pero siempre en un contexto profesional. Han elogiado su trabajo mutuo, destacando su profesionalismo y compañerismo, pero sin dar ninguna pista sobre una posible relación romántica. Son maestros del disimulo, expertos en el arte de la evasión. Cada vez que se les pregunta sobre el tema, responden con frases ambiguas y sonrisas enigmáticas que no revelan nada en absoluto. Un verdadero misterio. Esta ambigüedad, esta falta de confirmación o desmentido, es lo que alimenta aún más la especulación. Cada declaración, cada gesto, cada aparición pública se analiza con lupa, buscando señales que confirmen o refuten la teoría del romance. Los fans se han convertido en detectives, buscando pistas en cada detalle, interpretando cada palabra, analizando cada movimiento. Es una verdadera obsesión. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, ¿qué sabemos realmente? Sabemos que Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu son dos jóvenes actores talentosos que están viviendo un momento dulce en sus carreras. Sabemos que tienen una química innegable en pantalla y que han logrado conectar con el público de una manera especial. Sabemos que su relación, sea la que sea, está generando una gran expectación y debate en las redes sociales. Son la pareja del momento, los nombres más buscados en Google, los protagonistas de miles de comentarios y publicaciones en Instagram y Twitter. Su popularidad está por las nubes y todo lo que hacen se convierte en noticia. Y sabemos que al final, su vida privada es solo eso, privada. Tienen derecho a mantenerla al margen del ojo público y a decidir cuándo y cómo compartirla con el mundo. Nosotros, como espectadores, podemos disfrutar de su trabajo, admirar su talento y especular sobre su relación, pero siempre desde el respeto y la prudencia. Debemos recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen que se respete su intimidad. Quizás algún día nos confirmen el romance que todos sospechamos. Quizás nunca lo hagan. Quizás simplemente sean muy buenos amigos con una química increíble. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de Yalan, analizando cada mirada, cada gesto y cada rumor, y soñando con que Seyran y Ferit trasciendan la pantalla y vivan su amor en la vida real. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría ver un final feliz para esta historia de amor? Pero profundicemos un poco más en los factores que podrían estar influyendo en esta situación. Más allá de las posibles relaciones existentes al inicio del rodaje, y la estrategia de marketing de la productora, existen otros elementos a considerar. La presión mediática, por ejemplo, puede ser abrumadora para dos jóvenes actores que se encuentran en el ojo del huracán. Cada movimiento que hacen es analizado, cada palabra que dicen es interpretada y cada rumor se magnifica. Esto puede generar un estrés considerable y hacer que prefieran mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos. Además, la propia naturaleza de su trabajo, interpretando a una pareja en una serie de gran éxito, puede difuminar las líneas entre la realidad y la ficción. Es posible que ellos mismos estén confundidos sobre sus sentimientos, o que prefieran no ponerle etiquetas a su relación hasta estar seguros de lo que realmente sienten. La presión de los fans, que constantemente los emparejan y los instan a estar juntos, también puede ser un factor a tener en cuenta. A veces la insistencia del público puede tener el efecto contrario, generando rechazo o incomodidad. Otro aspecto importante a considerar es la cultura turca, que suele ser más reservada en lo que respecta a las relaciones sentimentales. Mostrar abiertamente una relación, especialmente en el ámbito público, puede ser visto como algo inapropiado o incluso escandaloso. Esto podría explicar por qué Mert y Afra prefieren mantener su relación en secreto, incluso si realmente existe. Y no olvidemos el factor sorpresa. ¿Qué pasaría si, después de tanta especulación, resultara que no hay nada romántico entre ellos? Sería un jarro de agua fría para los fans, pero también una lección para los medios de comunicación y el público en general. No siempre lo que vemos es lo que parece, y es importante respetar la privacidad de las personas, incluso de las celebridades. En resumen, hemos explorado a fondo el misterioso romance entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, repasando las señales, los rumores, las posibles razones del secretismo y, sobre todo, la importancia de respetar su privacidad. La química en pantalla es innegable, pero la realidad de su relación sigue siendo un enigma.
Un enigma que por el momento parece que seguirá sin resolverse. Gracias por acompañarnos en este viaje de chismes y análisis profundo. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo y que les haya dado algo en qué pensar. Ahora es su turno. Queremos saber su opinión. ¿Creen que Mert y Afra están juntos? ¿O todo es una estrategia de marketing? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus teorías y opiniones. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chisme, análisis y las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.